Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión, en donde le damos a conocer de manera oportuna el acontecer legislativo de nuestro país. Le comento que en este momento me encuentro en el Palacio Legislativo de San Lázaro, en donde se estará llevando a cabo el desarrollo de la segunda mesa de trabajo del Foro Diálogos 19S. Reconstruyamos nuestra ciudad, con el tema Censos y funcionamiento de la Comisión de Reconstrucción. En este momento nosotros lo invitamos a escuchar juntos el desarrollo de esta mesa de trabajo. Acompáñenos. Solicito su atención. Vamos a empezar nuestra segunda mesa de trabajo, en la cual se analizará el tema Censos y el funcionamiento de la Comisión de Reconstrucción. Como moderadora, la diputada Dunia Ludlow de Loya, a quien le cedo el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a empezar con esta mesa 2, funcionamiento de la Comisión de Reconstrucción y Censos de Damnificados. Decirle a mis compañeros que nos acompañan en esta mesa que sí vamos a ser muy estrictos con el formato planteado, que les enviamos también previamente correo electrónico, porque al final la manera en la que compusimos y construimos la metodología tiene la intención de derivar en un documento muy preciso, junto con las entrevistas a profundidad, junto con el ejercicio que hagamos con la ciudadanía en general el 19 y la consulta que estamos haciendo en la página, que entre todos se integre un documento muy concreto sobre propuestas específicas, sugerencias específicas para el gobierno actual y futuro y para modificaciones, en todo caso, de construir una ley de reconstrucción que sirva. Entonces, la primera parte, ¿no?, que es muy breve, literal, las vamos a utilizar para que cada uno de ustedes se presente y nos diga con cuál de esas 3 frases que estamos viendo en la pantalla se sienten más identificados, ¿no? Respondiendo a la pregunta, ¿qué es lo más urgente y prioritario para poder atender de manera eficiente el proceso de reconstrucción? A, tener los censos y diagnósticos que permitan identificar el universo de afectaciones. B, contar un programa integral de reconstrucción con metas e indicadores que permitan su evaluación. C, contar con una comisión de reconstrucción fortalecida. Lo que ustedes les llene el alma para contestar esa pregunta es la que deben de responder. Es decir, se presentan y dicen, yo me siento identificada con la opción A, B, C y ya, ¿vale? Empezamos de derecha a izquierda. Bueno, Fernando Aguirre, y pues yo me siento identificado con B. ¿Qué tal? Buenos días, Edgar Tungui, Comisionado para la Reconstrucción, y yo me siento identificado también con la B. Hola, buenos días, Carlos Sainz. Y antes de empezar, por favor, Dunia, toda vez que este es un evento ya de afluencia masiva, según la ley del Sistema de Protección Civil, les informo que, si me autoriza el Congreso, tenemos una salida de emergencia atrás de ustedes, tenemos equipo de extinción de incendios, no ubico personal de protección civil, por lo que si escuchamos la alerta sísmica, tomémoslo con calma, tenemos algún tiempo y podemos permanecer aquí o salir a una zona de menor riesgo. Y me encuentro identificado con A, B y C. Buenos días, soy Juan Manuel Romo, del Colegio de Arquitectos. Por supuesto se identifica con todo, pero yo me iría sobre tener un censo y diagnóstico que permita identificar el universo, que es la A. Sí, muy buenos días, Julio Escandón, de la CEMIC Ciudad de México, de la Cámara Mexicana de Industria de la Construcción. Y realmente sí tendríamos que ver el todo, pero en especial la letra B. Bueno, ya. Entrando ahora sí en la discusión, lo que vamos a hacer es poner 3 temas sobre la mesa
que sí me gustaría que tratáramos de abundar lo más pronto, o sea, lo más profundo posible, y que están muy relacionados con las frases que ustedes se sienten más identificados y que creemos que de alguna u otra manera, pues sí, los tres elementos que se comentan aquí confluyen para llegar a una buena atención de las personas que resultaron afectadas del sismo, y no solamente eso, sino garantizar entre todos la construcción de una ciudad más segura, porque al final varios o el gran porcentaje de los edificios que colapsaron el 19 de septiembre del 2017 eran edificios que estaban tocados del terremoto de 1985 y que no se hizo nada, y en ese sentido tenemos también que tener muy presente que estamos hablando de miles de edificios en categoría entre amarillo y rojo, que sí tenemos que saber cuál va a ser la situación con estos edificios para ir construyendo una ciudad más segura. Entonces, el primer tema a discusión es el de los censos y diagnósticos para la reconstrucción. Me gustaría que de manera muy puntual pensáramos y reflexionáramos sobre cuáles son estos censos que realmente se necesitan y cómo deben de estar tipificados y clasificados, es decir, si los 6 censos que están en la ley de reconstrucción, así como fueron concebidos, están bien, no están bien, qué habría que reconstruir o proponer en ese sentido, y qué falta, qué hace falta también en materia de administrativa, en materia burocrática, para tener esos censos integrados en la plataforma. O sea, es una cuestión de falta de coordinación institucional, hay instituciones que simplemente no quieren dar la información. ¿Qué podemos hacer para que esto pase? Entonces, concretamente es cómo clasificar esos censos, en la manera en la que están en la ley de reconstrucción efectivamente sirve, y qué podemos hacer para llegar de esta información que necesitamos para lograr tener este universo de afectaciones. Y ya que usted tiene el micrófono, pues empezamos con usted. Perfecto. Bueno, pensamos que las acciones deben ser coordinadas desde un principio y que no se debe de dejar suelto. Si vamos haciendo acciones separadas, pese a que el inicio es el censo, no vamos a llevar a conclusiones definidas, y lo tenemos un diagnóstico, tenemos un censo previo, el censo tiene todavía varias imprecisiones, por lo mismo, por el gran universo que tiene. Entonces, creemos que el arrancar con una metodología integral y coordinada que proponemos como IP, nos podría llevar a un resultado, ya que iríamos pasando punto a punto, porque independientemente de la valoración que se tiene en el censo, ya las acciones posteriores, que son las más importantes, no están realizándose como se debiera. La idea de segmentar pues fue en su inicio muy general, ya tendríamos que ir precisando a través de esta metodología. Entonces pensamos que esa sería la forma de los censos, que ya aprovechar lo que tenemos, porque también llevamos 9 meses de trabajo que no deberían de descartarse, y sumarse ya hacia algo que nos va a dar resultados dentro de una planeación y programación. Bueno, primero había que aclarar, no es algo extraordinario una reconstrucción. Tenemos antecedentes muy fuertes. Está la reconstrucción de Londres, la reconstrucción de Varsovia, o bien en tiempos más modernos están Los Ángeles con los sismos. Entonces, estas metodologías existen y se dan, pero lo importante de esto es el primer momento, después del sismo, a dónde ocurrir. ¿Qué pasa cuando uno siente que se cae la vivienda, su comercio o la oficina? ¿Qué hacer? No existe en ese momento, no tenemos ninguna. Nosotros, y esto pudiera resultar así, somos el Colegio de Arquitectos, y por razones simplemente sociales e históricas llegaron más de 1,200 gentes y voluntarios, e hicimos un levantamiento de 6,800 unidades de vivienda, las cuales le voy a pedir si se puede presentar las láminas, ¿sí?, de las cuales vimos con riesgo bajo, y estaban fuera los habitantes, el 58%, 60% tenían riesgo bajo. Fue una precalificación
casi de ver, así de clínica, si fuéramos médicos, y se pudo dar. Después, con riesgo incierto, es decir, de tomarlo y poderlo sacar, fue el 25%. El resto, el 20%, fue de riesgo alto y se solicitó que se pudieran retirar. Esta información se tuvo, se la tiene en el colegio, es una información cruda de 6,800 propiedades que se entregó al gobierno de la ciudad para que pudiera procesarse. Y el problema es el siguiente: ¿cuáles fueron los siguientes trámites para que pudiera conducirse los siguientes efectos? Es decir, teníamos que tener un dictamen oficial de un DRO o una gente calificada estructuralmente por el gobierno, aunque hubiera una cédula profesional de dictamen, se vio después quiénes eran, y empezamos en una línea de etapas que hoy, para mí es muy claro que después de 6 meses debe de empezar la reconstrucción. Hoy debiéramos estar en plena reconstrucción en todos los frentes. 6 meses es tiempo adecuado para estructurarse, para haber tomado en cuenta los diagnósticos, los dictámenes y haber propuesto soluciones. Y ahorita debiéramos estar ya en edificaciones, hay muchos trabajos que se están haciendo. Sin embargo, la gente no podía demostrar muchas veces una serie de aspectos que se les pidieron en la reconstrucción, a veces la titularidad, la propiedad, etcétera, y la canalización de los recursos. Hoy yo diría que por aspectos de tramitología está parada la reconstrucción, pero los aspectos técnicos, tanto de obras, ¿sí?, como de dictámenes, están hechos, están listos para proceder. Sin embargo, no pueden llegar los recursos porque la tramitología no ha concluido. Nosotros entregamos, fue a CEDUBI, tengo entendido, el vicepresidente en ese momento del colegio lo entregó toda la información, está a la disposición de obras, el dictamen que tenemos, cruda, para que ustedes puedan proceder y analizarla, ¿no? Eso es lo que yo diría. Debemos agilizar más el procedimiento de asignación de recursos para poder proceder a la reconstrucción. Bien, yo me iría por por eso afirmé que voy por A, B y C. Son 3 tiempos también, antes, durante y después, y en estos censos el prediagnóstico, el conocimiento de lo que tenemos, cómo lo tenemos y para qué lo tenemos, nos va a dar la pauta para tramitar posteriormente a lo que tenemos que hacer y cómo lo vamos a hacer. Aquí estamos adoleciendo, si bien aparentemente hay atlas de peligros, que no de riesgos, porque no estamos calificando la vulnerabilidad y el impacto, lo que tenemos que hacer es verdaderamente tener censos asequibles de qué, dónde, por qué y para qué, transmitirlos, traducirlos a esos atlas de riesgo y además, partiendo de la plática pasada, de la charla pasada, hay una carencia, una ausencia, diría yo, de un ente de coordinación que, aunque legalmente lo tiene tipificado en su ley orgánica del gobierno de la ciudad, la Secretaría de Protección Civil como un ente coordinador brilla, pero brilla por su ausencia y es la que tendría que estar coordinando todas estas actividades en esos 3 momentos también, antes, durante y después. Y la Comisión de Reconstrucción estará actuando en este momento con base en esa información, en esa coordinación que previamente fue establecida, y no solamente como un órgano de la Ciudad de México, sino con una visión metropolitana y megalopolitana. No podemos divorciar que estamos rodeados por el Estado de México, por el Estado de Morelos, y que interactuamos total y absolutamente. Es necesarísimo tener un censo antes, durante y después. Se lo paso. Bueno, aprovecho para interceder, porque además es el comisionado de la reconstrucción que nos puede dar un poquito más de información, además de la pregunta que seguramente ya tenías preparada. 2 de nuestros compañeros dijeron 2 cosas que son importantes y que tú igual nos puedes dar una respuesta más precisa. Parece que hay un problema de coordinación entre autoridades,
¿no? Para que fluya esta información. En ese caso, ¿qué podría hacerse para subsanarse y qué tipo de problema de coordinación es? Y me parece aquí también algo muy importante que comentó Juan Manuel Romo sobre qué pasó con toda esta información del Colegio de Arquitectos, del Colegio de Urbanistas, de las organizaciones de sociedad civil, de todas las personas que salimos a la calle a tratar de ayudar, a tratar de brindar un poquito más de certeza, cómo se integró en todo caso para que esa información, que fue un esfuerzo de muchos, sirviera para construir este censo y este diagnóstico que todavía no tenemos bien. Sí, gracias, Dunia. Yo empezaría por hablar de los 6 censos de los que marca la Ley de Reconstrucción y que de alguna manera como gobierno nos obliga a seguirlos, que es bueno, pues el de inmuebles afectados, el de personas afectadas, mercados públicos, infraestructura, patrimonio cultural, en fin, todo lo que tiene que ver con la parte de infraestructura de los diferentes tipos. De esto hemos obtenido ya que tenemos cerca de 15,000 núcleos familiares afectados por el sismo, que es de los primeros datos que ya tenemos concretos. Así como bueno, pues algunos otros datos, como por ejemplo que en el sistema hidráulico tuvimos cerca de 2,700 fugas que ya han sido reparadas al momento, que en el sistema cultural tuvimos 108 centros culturales que presentaron daños, de los cuales 92 ya están totalmente reparados. En el sistema, por ejemplo, de patrimonio histórico tenemos entre 218 inmuebles, entre capillas, parroquias y templos, que estamos por empezar ahí sí con la reconstrucción, ahí sí por temas de tramitología, con el INAH, con el INBA, por falta de proyectos o incluso por falta de especialistas en la materia de restauración, que hay muy poca gente en el mismo. Y bueno, pues así como tenemos ya diferentes, por ejemplo, tenemos cerca de 2,600 negocios afectados o que ya no han podido o reiniciar o tienen algún tipo de daño y que a través de SEDECO estamos creando algún programa para apoyarlos. Pero yo lo que puedo decir es que los censos en general ya en un 95% de avance. El objetivo es que en este primer semestre del año podamos presentarlos ya todos completos, subirlos a la plataforma, que además es una plataforma que en su momento no se diseñó de la mejor manera, esa es la realidad, porque todo el mundo le cargaba información. Entonces hemos puesto ya candados, hemos venido auditando la plataforma de tal forma que lo que aparezca ahí sea real, sea fidedigno, sea veraz, que cuente todo con un dictamen oficial, de preferencia dictaminado por un DRO, porque además así lo marca la Ley de Reconstrucción, y hemos venido avanzando mucho. Efectivamente recibimos muchos dictámenes o cédulas de evaluación posísmica, tanto de la Cámara Mexicana de Nuestra Construcción, como del Colegio de Arquitectos, del Colegio de Ingenieros Civiles de México, de las universidades. Todo se concentró en CEDUBI porque así lo decidimos, y fue un trabajo de depuración porque de pronto encontramos que un mismo inmueble podía tener 5 visitas diferentes, con 5 criterios de evaluación diferentes. Entonces era muy importante, por ejemplo, en esos puntos, sí regresar y tener un solo parámetro para saber en dónde clasificarlo. Lo que te puedo decir es que ahorita tenemos ya determinado todo lo que es de alto riesgo de colapso, o sea, todo lo que era susceptible de demolición, ya lo tenemos totalmente diagnosticado. De hecho, llevamos ya cerca de 55 demoliciones por cargo del gobierno, es decir, ese peligro lo hemos ya mitigado. Estamos trabajando ya con los de alto riesgo, no necesariamente por colapso, pero que sí requieren una rehabilitación. Estamos ya trabajando en los proyectos de rehabilitación o de reforzamiento y seguramente el doctor Renato Berrón en la mesa pasada habló de este tema. Igualmente con los de código amarillo. De los verdes hubo algún programa de apoyo, pero en sí yo sí coincidiría con el arquitecto del Colegio de Arquitectos en 2 cosas. Sí, la tramitología se volvió muy pesada, de pronto la ley ponía demasiados requisitos, hemos ya empezado a publicar lineamientos de facilidades administrativas para buscar que la gente pueda acceder a los recursos de una manera más fácil, más ágil. CEDUBI ya publicó los primeros y estaríamos por publicar los siguientes durante la próxima semana. Y segundo, bueno, la reconstrucción ya empezó, la verdad es que ya empezó, quizá nos falta difundir más lo que se está haciendo, pero sí la reconstrucción digamos que empezó hace un par de meses propiamente. Buenos días a todos. Bueno, yo quisiera expresarme no solamente como subcomisionado, sino también como uno de los afectados del sismo del 19 de septiembre, ¿sí? Entonces mi proceso, mi experiencia la quiero transmitir realmente a partir
de la banqueta, ¿sí? O sea, yo no soy un especialista en el tema, simple y sencillamente soy alguien que sufrió este proceso, que se cayó su departamento, que perdió a un familiar y que hemos estado pasando por todo este proceso de reconstrucción, ¿sí? Y de una u otra manera ese camino pues me llevó a la subcomisión, ¿sí? Y hoy en día pues trato de ver con un poco de objetividad lo que ocurre, ¿sí? Como vecino y como miembro de esta subcomisión. Entiendo que el daño que sufrió la Ciudad de México pues fue un daño muy severo, realmente muy severo. Es algo que no se ha difundido de manera adecuada, ese daño tan severo que sufrió la Ciudad de México, y es algo que se debería de difundir. Y se debería de difundir para poder aprender de ello, aprender a través de la protección civil, aprender realmente de lo que ocurre en nuestra ciudad. El daño en la zona rural, realmente a mí me sorprendió, es muy fuerte, es extraordinario, toda la zona de Xochimilco, etcétera, toda esa parte quedó muy dañada, todo lo que fue la parte de las unidades habitacionales, las vecindades altamente vulnerables, los edificios de condominios, ¿sí? Y dentro de este proceso, bueno, pues hemos podido ir avanzando y efectivamente los censos son una parte fundamental. Y lo que yo puedo observar, repito, desde la banqueta, es el hecho de que esta ciudad es una ciudad viva, es una ciudad orgánica, es una ciudad que se transforma día con día y por lo tanto esos censos hay que mantenerlos vivos, porque aquellos edificios que fueron catalogados como amarillos hoy pueden estar en rojos, o algunos edificios que fueron catalogados en amarillos hoy ya fueron reforzados. Y ese reforzamiento ha sido de la manera adecuada técnicamente, los DRO han estado ahí presentes, etcétera. Ha existido la capacidad para revisar esas reconstrucciones que se han hecho en edificios, sobre todo de oficinas. Es una pregunta, ¿sí? ¿Tenemos esa capacidad? A veces creo que la dinámica de la ciudad nos sobrepasa. Y ahí es donde creo que tenemos que poner mucha atención, porque si no, nos quedamos en el pasado. Y nosotros tenemos que ver hacia adelante, hacia el futuro. Muchas gracias. No sé si alguien quiera comentar sobre este primer tema de… Sí, algo es importante. Yo quisiera decirles, la Ciudad de México no tiene riesgo de sismo, tiene certeza. Y si nosotros educáramos a nuestra familia, a nuestros hijos, con este concepto de certeza de sismo, que supiéramos que las estructuras están diseñadas para soportar el sismo. Japón, por ejemplo, ellos saben que va a temblar, pero no causa pánico, están estructurados y organizados. Nosotros no hemos querido aceptar que esta ciudad tiene certeza de sismo y por lo tanto tenemos que prepararnos desde protección civil, desde las organizaciones, a dónde recurrir. Si nosotros cambiamos nuestra educación de riesgo a certeza, van a ver que van a cambiar el comportamiento de muchas familias y de muchas instituciones. Hoy en día no hacemos caso, yo felicito al doctor cuando dijo la salida es por acá, porque hay riesgo, hoy hay certeza, puede temblar ahorita y tenemos que salir con una educación, pero si no nos educamos desde pequeños con esta mentalidad de certeza, vamos a seguir sufriendo lo mismo. Nos van a sorprender los fenómenos meteorológicos y los fenómenos sismológicos que va a pasar, porque no estamos preparados mentalmente a saber que vivimos en una certeza. Para eso debemos prepararnos, lo que decían, el diagnóstico debe ser permanente. Hoy en día hay muchos edificios que están construidos, se llaman reglamentos de construcción, dependiendo de lo que se calculó con el sismo anterior, el antecedente. Esos están con un reglamento anterior. Hay unos nuevos y los que van a venir. Todos se tienen que estar revisando,
porque de lo contrario, algunos están listos para enfrentar un sismo de 6, otros de 7, otros de 7.5. Esto lo debemos de ver, y lo más importante es el subsuelo. El subsuelo de la ciudad es el que hace que una estructura cambie. No es la misma estructura ni el sismo. El suelo va a hacer que la reverberación o el efecto de la onda se magnifique en cierto tipo de suelo con un cierto tipo de estructura. Eso lo tenemos que ver muy claro. Y si no lo vemos así, con los constructores, con los edificadores y sobre todo los edificios públicos que hoy no están siendo analizados de esta manera, bueno, corremos un grave riesgo de no poner atención a lo que dije al principio. Debemos tener una cultura de certeza. Esta ciudad no tiene riesgo, tiene certeza de sismo. Bueno, pues para pasar al siguiente tema, que de alguna u otra forma también está vinculado con este primero que estuvimos hablando, creo que sí es importante dejar sobre la mesa el punto sobre la coordinación, la falta de coordinación que pudiera haber entre las autoridades para proporcionar la información que se necesita para integrar los censos. Creo que mencionaste un tema fundamental que nadie ha dicho, que es justamente la integración de la propia plataforma, ¿no? Si se construye de inicio una plataforma que no se presta a la alimentación de todo lo que determina la ley, pues es difícil en cuestión de programación estarla actualizando en los mismos términos. El tema de los problemas de trámites de asignación de recursos es algo que seguramente va a ser también muy reiterado en los siguientes temas, y por supuesto la actualización del estado de nuestra ciudad y de sus estructuras de manera permanente, justo para pasar a esta lógica de prevención, de certeza, como bien lo comenta Juan Manuel, que me parece fundamental, y creo que sí valdría la pena reflexionar, que si debería de ser público al tal grado de que uno cuando renta, uno cuando compra, uno cuando va y busca un inmueble, pues deberíamos de saber si ese inmueble atiende a la normativa vigente que tiene la lógica de los sismos o no, o deberíamos de saber cuáles son las afectaciones que ha tenido ese inmueble por los diferentes sismos. ¿Por qué? Porque así por lo menos sabemos que si empieza a sonar la alarma sísmica, ahí sí es un edificio en el que no te puedes quedar y que más bien oyes la alarma y sales inmediatamente. Creo que la información, pues sí, evidentemente va a tener un efecto importante en este comportamiento de los precios de estas viviendas, por supuesto, ¿no? Porque las ponen en desventaja, pero creo que es una información que tenemos derecho a conocer, absolutamente todos, para que en ese sentido podamos tomar decisiones sobre nuestras propias vidas. De eso estamos hablando justo cuando estamos hablando de censos, diagnósticos y demás, que me parece fundamental. Pasando al siguiente tema que tiene que ver por el Programa Integral de Reconstrucción. Cuando se hizo el decreto, ustedes recordarán, que crea la Comisión de Reconstrucción, en ese decreto se prevé la construcción de este Programa Integral de Reconstrucción, se prevé también la existencia de la plataforma CDMX, luego pasó todo este tema de la ley, en la ley también se obliga a la construcción de un programa integral, que de hecho ahí ya son de estas cuestiones que estamos desfasados de la norma, y hasta ahora nada más tenemos como unos lineamientos generales de lo que debería de incorporar ese programa. Realmente todavía no lo tenemos. Entonces, aquí para entrar al tema de programa, ¿qué nos hace falta para llegar a este programa? ¿Cómo debería de construirse? O sea, pensando en una construcción de política pública, ¿cuál es la manera de construir un programa exitoso? ¿Qué elementos debe de contener este programa para garantizar la reparación del daño a todos los afectados y para contribuir a la construcción de una ciudad más segura? Y sobre todo, ¿qué y cuáles dependencias deben ejecutarlo? Y en todo caso, ¿cuál es el papel de la Comisión de Reconstrucción? Y en ese sentido, si vale la pena incorporar, no sé, digo, esto es una cuestión más de ley, pero para fortalecer el programa, algunas especies de sanciones para las autoridades que no cumplan con lo que les está determinando tanto la ley como el programa. Entonces, si quieren, ahora empezamos
al revés para que vayamos enriqueciendo la conversación. Al revés. Bien, en relación a esto, ¿cómo llegamos a este programa? Creo que es muy importante el hecho de que para poder llegar a la reconstrucción tenemos que entender que estamos en un estado de emergencia, que no es un estado normal en el que está ocurriendo en todo este proceso de reconstrucción. Y para ello necesitamos en un momento dado echar a andar un concepto que dentro de la comisión hemos estado insistiendo mucho, que es el sentido de urgencia. Y ese sentido de urgencia creo que a veces se pierde precisamente cuando uno como afectado tiene que transitar por una serie de veredas, de oficinas, etcétera, etcétera. O sea, se pierde ese sentido de emergencia. ¿Por qué? Porque el funcionario necesita cumplir y tiene que palomear punto a punto todas las condiciones que se están imponiendo para que se pueda generar ese proceso de reconstrucción. Y a veces no es posible. Simple y sencillamente, poniendo un ejemplo, el archivo de las notarías se afectó y era imposible poder obtener actas, duplicidades de actas certificadas, etcétera, etcétera. Y el procedimiento dice que tiene uno que entregar una acta certificada. Entonces, simple y sencillamente, ahí se forman cuellos de botella que impiden precisamente que fluya el proceso de reconstrucción. ¿Sí? ¿Qué elementos debemos de tener para garantizar la reparación de todos los afectados? Yo creo que es la confianza que se tiene que generar entre autoridades y ciudadanos. Hoy en día, algo que nos frena, algo que nos paraliza, algo que nos pone en situación de pausa, es precisamente la falta de confianza. O sea, no existe la confianza mutua entre autoridades y ciudadanos y autoridades. Y este fenómeno se da. Y al darse este fenómeno de desconfianza, simple y sencillamente las acciones que se aprueban dentro de la comisión, dentro de ciertos programas, no pueden avanzar. O sea, no avanzan. ¿Por qué? Porque existe ese sentimiento de desconfianza. Y es un sentimiento que hemos venido alimentando en este país por años. Por años. En tanto este país no alimente un sentimiento de confianza, en ese momento vamos a poder avanzar. ¿Sí? Y eso lo hemos estado viviendo hoy en día todos los afectados que hemos estado recorriendo las oficinas. Y efectivamente se da eso. Y eso es, yo creo, lo primero que necesitaríamos atacar. Y ese es un asunto pues subjetivo, es un asunto que tiene que ver con la filosofía de cómo funciona este pueblo. Hoy en un artículo de Juan Villoro, en su columna semanal, decía que realmente la burocracia mexicana es una burocracia asfixiante y que el único trámite que realmente podemos palomear es el que no hacemos, nuestra acta de defunción. ¿Sí? Entonces, partamos de ese hecho. ¿Sí? Tenemos que generar lineamientos que sean ágiles, lineamientos que no entorpezcan el proceso. Si uno ya entregó una serie de documentos, como fue el haberse acreditado, copia de las actas de propiedad, etcétera, 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 ¿por qué las tengo que entregar en el siguiente trámite? ¿Qué necesidad hay de eso? ¿Por qué tengo que volverlo a hacer en el siguiente y en el siguiente? ¿Sí? O sea, no solamente estamos gastando dinero, estamos destruyendo el medio ambiente con tantas copias que tenemos que sacar. ¿Sí? Entonces tenemos que eliminar eso. Y muchas veces eso ocurre no en diferentes dependencias, ocurre en la misma dependencia. Entonces la misma dependencia tiene 10 veces
la copia certificada de un documento nuestro. No puede ser, ¿sí? O existe también la desconfianza entre dependencias, ¿sí? A mí me acreditan con una credencial, esa credencial con la que me puedo acreditar no es válida en esta dependencia, tienes que traer otra, ¿sí? Aquí no funciona el IFE, funciona el pasaporte, o cosas, llegamos a esos absurdos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, yo creo que la mejor manera en este momento ya de acelerar el proceso de reconstrucción es precisamente haciendo lineamientos ágiles, aplicando un sentido de urgencia que realmente permita poder avanzar con mayor rapidez. Creo que ya el trabajo vamos a decir, de tipo normativo, los censos, las normas, las nuevas normas de reconstrucción, lineamientos que se han hecho, la forma en que hemos venido aprendiendo todos para poder ir siguiendo una serie de pasos, ya está hecho ese trabajo. En este momento lo que necesitamos ya es empezar a aplicar recursos. Afortunadamente se logró formar un fondo de 2,000 millones de pesos y ese fondo ya puede ayudar mucho a agilizar el proceso de reconstrucción. Creo que estamos en ese punto y si liberamos precisamente esa acción de confianza y de sentido de urgencia, creo que vamos a lograr mucho. Gracias. Sí, a ver, coincido mucho con Fernando en el tema de esto de la falta de confianza mutua y creo que lo vivimos en el primer programa de apoyo para renta, en donde el gobierno lo que decidió fue que de buena fe iba a entregar estos cheques de apoyo para renta y creo que fueron cerca de 4,000 cheques que se entregaron a gente que realmente no los necesitaba y que los cobró y que ahora seguramente ya tenemos funcionarios públicos con procedimientos en Contraloría por haber entregado los cheques, cuando en realidad pues, la instrucción era que pues, a quien llegara a pedir el cheque y con una identificación del predio que se había dañado era suficiente. Y creo que eso nos lleva a poner mucha normatividad, unas leyes que de pronto es muy complicado cumplir y que solamente fue lo que llevó a esta ley de reconstrucción que ahora trae como que muchos candados que tenemos que cumplir y que hemos tratado de venir suavizando con los lineamientos, que no lo hemos logrado, pero que bueno, coincidiendo con las atribuciones que hace Fernando en la comisión, pues estamos buscando este sentido de urgencia para poder mejorar precisamente los procedimientos o la forma en que los recursos tienen que bajar ya a la gente que los necesita. Hablando del programa de reconstrucción, a ver, la verdad es que cuando recibimos este programa en esta nueva etapa de la comisión, pues la realidad es que no es un programa como tal, pues es un listado de acciones que se tienen que seguir, pero no es un programa como tal porque no tiene indicadores, no tiene tiempos de cuándo tiene que empezar, cuándo tiene que terminar, no tiene una forma de darle seguimiento a los planes. Entonces, la verdad es que lo que hemos buscado con las dependencias es ir creando realmente programas, aunque no estén integrados aquí, que realmente nos permitan apoyar a la gente y poder ir transformando o armando el verdadero programa de la reconstrucción, porque si no iba a ser muy complicado con este documento que se tenía poder avanzar de alguna forma. Entonces, creo que se debe haber empezado por los censos y a partir de los censos crear el programa de reconstrucción. No fue así, bueno, pues tendremos que trabajar con lo que tenemos, pero sí irlo haciendo sobre la marcha y sí tendremos que publicar en algún momento este programa ya corregido, sobre todo para poder darle seguimiento y saber dónde vamos. Digo, una pregunta que hacen muy recurrente es, bueno, pues ¿qué porcentaje llevamos de la reconstrucción? Pues no podemos saber qué porcentaje llevamos de la reconstrucción porque no hay un programa de reconstrucción. Entonces, eso es lo que vamos a empezar y es lo que aspiramos a tener ahora ya con los censos, con estos programas que ya están autorizados o estas acciones que están autorizadas de la comisión, poder poner ya plazos y porcentajes de avance en cada uno de ellos. ¿Puedo preguntarle un poco? Comentaste hace ratito que la ley de reconstrucción tiene ciertos candados que más que ayudar entorpecen. ¿Que pudieras comentarnos cuáles son? Y también sobre esto coincidimos, creo que sí es urgente un programa integral. Ya con esto que ya sabemos que tiene el gobierno de la ciudad, ¿cuándo creemos que podamos tener un programa integral ya con un programa de programas? Vamos. A ver, yo creo que a la par que la plataforma este primer semestre tendremos que estar teniendo el programa. De hecho, ya tenemos un avance significativo
en la integración del mismo, entonces creo que estaremos ya muy próximos a poderlo mostrar. Y en el tema, por ejemplo, el tema de demostrar la propiedad de los predios, ¿no? Que es un gran problema que tenemos ahorita y que se está empezando a convertir en un cuello de botella para muchos de los trámites. Primero, no solamente porque el archivo de notarías no te dé copia de tus documentos, sino porque además en pláticas con el Colegio de Notarios, pues como mexicanos no tenemos esta costumbre de regularizar o de registrar nuestras propiedades. Creemos que con un contrato de compraventa privado es suficiente, o bien porque pues, nos heredan alguna propiedad y nunca vamos y la registramos a nuestro nombre. Entonces, ese ha sido uno de los grandes problemas, que la ley te pide demostrar la propiedad y que se nos ha empezado a convertir en un cuello candado, y que bueno, ya estamos trabajando con Consejería Jurídica, con el Colegio de Notarios, para ver qué salida le damos a este asunto y que no se nos vaya a atorar el tema, ¿no? Digo, ahorita hablaba Fernando, ya tenemos un fideicomiso para poder empezarlo a ejercer, pues no queremos que al ratito pues esta falta de comprobación de la propiedad sea lo que nos atore para poder seguir con el siguiente paso, ¿no? Y aquí quisiera preguntarle también a ustedes, aprovechando así que de este lado las autoridades y de este lado Los mortales. los mortales. Fernando Aguirre, subcomisionado, ¿no? O sea, no es autoridad propiamente porque es honorífico, habló sobre este tema del estado de emergencia, que me parece fundamental, porque cuando hay una declaratoria de emergencia, eso significa las facultades y atribuciones que por de facto tienen las autoridades. Ahí me parece que hubo un mal manejo por parte del jefe de gobierno en cuanto a ejercer sus facultades y sus atribuciones, tanto así que antes de irse de la jefatura de gobierno para tratar de mandar este mensaje de que todo estaba bien, levantó la declaratoria de emergencia. Entonces, ¿qué tanto qué tanto el tratamiento, además de la pregunta qué tanto el tratamiento de la situación de emergencia propició el estado también en el que nos encontramos, de desorden, de falta de censos, de falta de este programa integral y demás? Y qué tanto esto también provocó que se acentuara esta falta de confianza, porque no solamente es ese hecho, sino todo el tema de los recursos de la reconstrucción y toda esta polémica que se ha dado, sobre todo en cuanto a los recursos. Y ante esa situación, ¿qué podemos hacer para construir un programa integral que sea aceptado entre las personas que resultaron afectadas, llevado a cabo por las autoridades y ir recuperando esta confianza perdida que también me parece fundamental recuperar? Bien, aquí estamos ante un tema multifactorial y tú lo mencionas en este caso como un tema político que también se dio. En muchos años, desde que existe el Fonden y los otros, no se había dado una declaratoria de emergencia y de desastre en la Ciudad de México, porque siempre había tenido la capacidad autosuficiente, si se puede decir así, de resolverlo con sus propios medios. Desconozco, y haría la pregunta también a todas las partes, ¿por qué o en dónde ya no pudimos tener esa capacidad de resolver nuestros propios problemas? Si bien tenemos cierta ayuda, está el Fonden, etcétera, pero creo que eso exacerbó también la capacidad de respuesta y la desconfianza con el gobierno para que esto avance a un sistema con un enfoque sistémico. Reitero, es multifactorial. Si bien hemos avanzado mucho en el tema de la protección civil desde el 85 a la fecha, hay carencias que tenemos que salvaguardar. Y esas carencias, desafortunadamente, como dijera Napoleón, que para ganar una guerra se necesitan tres cosas, que es dinero, dinero y dinero. Y la protección civil pasa a formar el último de la fila hasta que sucede un siniestro y entonces todo mundo empieza a tratar de sumar sus esfuerzos para resolver los problemas que ya son graves y no tienen y se convierten en este tema de una reconstrucción con una ley, cuando tan fácil, como lo mencionaste tú, era decretar, tomar el mando que lo tiene el jefe de gobierno y con su comité de emergencias
de Protección Civil de la Ciudad de México, en donde en ese comité también está la iniciativa privada, está el sector social, el sector federal, etcétera, 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 y se trabaja conjuntamente. ¿A base de qué? Con base en ordenamientos y protocolos previamente establecidos. Aquí algo falló, nos alcanzó el destino, y también en el tema de la reconstrucción, que hay que estar muy atentos. Esa reconstrucción, según como está en la ley, es muy largo el término, pero nos habla de una ley de reconstrucción que volvería a poner todo como estaba antes del siniestro. Yo creo que aquí tenemos que hablar de una deconstrucción, de una deconstrucción del riesgo con una gestión integral, porque si no, volveremos a lo mismo. Hay que hacerlo bien, ya no estemos buscando el por qué no, sino el cómo sí, y también, y perdonando el micrófono, felicito verdaderamente a esta nueva comisión de reconstrucción, porque le tocó bailar como la más fea. Son ingenieros, son técnicos, son gente pensante, pero tampoco les exijamos que tengan la capacidad de administrar políticamente a los damnificados cuando tienen otras cualidades y otras necesidades, esas personas, esos seres humanos que deben ser tratados por un área de gobierno, por un área de desarrollo social y el área de la comisión, como propiamente ingenieril, digámoslo así, dedicarse a traves y tubos y verlo en la forma más ágil para restaurar el tejido social. Bueno, emergencia. Es un tema que nos sorprende siempre, la emergencia. En una emergencia participan todos. La pregunta es, ¿por qué no todos participan? ¿Por qué el gobierno sale con el pecho hacia adelante y trata de hacerlo solo? ¿Por qué no usar a todas las gentes que tienen a su lado y darles la confianza en la emergencia? Hay un tema que a mí me llama mucho la atención, que es esto de las farmacias similares, que parece que no viene al caso. Bajaron las medicinas, 70%, pero pusieron un médico recién egresado a veces, a lo mejor hasta pasante. Y hoy muchos mexicanos tienen acceso a un médico por 20 o a veces gratis la atención. Tienen confianza en ese profesional que esta sociedad generó y gestó. Es el experto en salud que México genera. Bueno, de la misma manera que hay expertos en aspectos jurídicos, igual son los ingenieros, son los arquitectos, son los urbanistas. ¿Por qué no tomarlos? ¿Por qué no concederles el aval para participar y declarar de alguna manera ante las autoridades que se van haciendo las cosas? Hicimos un cuello de botella, pobres DROs. No tiene nada de diferente un DRO con un ingeniero, son iguales. Lo único que cambia es que presentaron un examen sobre conocimiento del reglamento de construcción. Esa es la diferencia, conocen exacto el reglamento de construcción. Pero los otros ingenieros que hay también conocen cómo construir, pero nada más se tocaron los DROs. Y entonces hay, creo que 200 vigentes, pero había 1.500 afectados. ¡Pum! Se hizo el cuello. ¿Por qué no haber utilizado o utilizar a todos los profesionales responsables de ese campo? Y decirles, bueno, encárguense, denme un dictamen, lo revisamos. Si es muy peligroso, ya mandaré a un super experto en estructuras, hoy se hizo el Instituto de Estructuras, y poderlo manejar. ¿Por qué no el gobierno participa con la sociedad? Sería el tema. Es una emergencia, y en la emergencia sí tiene que ser. Y entonces, con el IFE de la gente y el aval del profesional con su cédula, decir, el señor necesita una reconstrucción, necesita una atención, y poderlo parejar. Hubiéramos agilizado muchas cosas. Pero ¿qué pasa? Yo llego a un lugar y me piden el IFE, y yo les digo, el IFE lo tienes tú lo emitiste, gobierno, sácalo de la nube, donde sea, y ya lo vas a tener, es muy fácil. Esta parte de la confianza, no solamente la confianza, es poder utilizar a todos nuestros recursos. Cuando en una familia pasa algo, se le habla al abuelo, al padre, al primo,
¿sí?, al que conoce y se suman los esfuerzos. Desafortunadamente el gobierno y entre las dependencias, como le decían, pues se generaron diferentes, no, yo lo hago, y quedaron grandes vacíos de coordinación. Entonces, si en este caso hoy existe un coordinador de la reconstrucción que use todos los recursos, porque hay recursos que nosotros no vemos, toda la infraestructura hidráulica que se tiene que reponer, que es enorme, ¿sí?, y que la ciudad puede colapsar si no hay la vialidad, el sistema eléctrico, que eso le corresponde directo al gobierno poderlo hacer. Yo diría que en una emergencia debemos participar todos y el gobierno es el encargado de hacernos participar. Gracias. Bueno, pensamos que el problema lo hemos atacado y lo hemos visto de manera general, pero no lo hemos ido analizando de manera particular. Entonces es muy complicado desarrollar un programa cuando no tenemos una identificación precisa de todo lo que vamos a llevar y todo lo que vamos a tener que hacer. Se han desarrollado un sinnúmero de acciones aisladas. Tenemos una normatividad a partir de principios de diciembre, adecuada ya a las circunstancias requeridas para tener a la ciudad evitando los riesgos futuros, pero no tenemos esa precisión. Las acciones se vienen haciendo de manera aislada, no se suman inclusive las propias dependencias, tenemos y vemos acciones, no se sabe si se va a canalizar hacia qué. Y hay cosas muy interesantes. Hace rato en la intervención del doctor Berrón puntualizaba todo el desarrollo que tenía que hacerse para arrancar y llegar hasta tener un proyecto identificado, porque también como parte de ese programa tenemos un antecedente de planeación y esa planeación nos va a tener que tener, después de la identificación específica de cada uno de los problemas que tenemos, un proyecto para poderlo desarrollar y dimensionar de manera económica y entonces sí atacarlo. Entonces esa es la importancia de implementar una metodología, sumar a la parte de las dependencias coordinadas con la parte de la sociedad civil que estamos dispuestos a desarrollar, pero también en la parte de la sociedad civil que tenga una metodología a desarrollar, porque estamos teniendo casos, sobre todo con particulares que estamos viendo que no que esperan no tener ningún tipo de apoyo, que les están empezando a hacer un presupuesto sin tener un proyecto, sin entrar en ese orden de metodología. Entonces tenemos que cuidar eso y esto nos debe de dar pauta para dejar un sinnúmero de antecedentes, porque parte de nuestro problema nació de la falta de la cultura de conservación y mantenimiento que tenemos en todo. Entonces debemos, como decían, tenemos que tener la mochila lista, tenemos que saber dónde están las puertas, pero también tenemos que conocer qué es lo que hay que ir haciendo una vez de que se termina, para que no lo dejemos al descuido y tengamos un sinnúmero de problemas derivados específicamente de la falta de mantenimiento. Yo creo que en relación al tema específico del tiempo que se tardó esto, yo creo que no influyó porque se iban haciendo otra serie de acciones y no eran acciones contundentes. Entonces, resumiendo, creo que tenemos que tener una coordinación integral de toda nuestra ciudad para lograr los mejores resultados y ya ir desarrollando, como decía el ingeniero Tungui, ya se están haciendo, bueno, ya repliquemos para que se esté ya haciendo ese programa y ya esté fluyendo, aunque no sea con una dimensión total, pero ya en cierta parcialidad identificada y en cumplimiento a todo el requerimiento que se requiere, porque tener un proyecto en previo nos va a ahorrar mucho dinero en la ejecución de los trabajos. Muchísimas gracias. Quiero decirles a Julio, a Juan, a Carlos, a Edgar y a Fer que vamos muy bien. Estamos cumpliendo con todos los temas en tiempo preciso, estamos haciendo espectacularmente. Ojalá que así también confluya en si quieres ahorita, ¿no? Porque además está como relacionado una cosa con la otra. Creo que
fue muy enriquecedora cómo se discutió este tema, sobre todo para el propio Edgar, que se lleva la tarea de este programa integral de reconstrucción. Sí, efectivamente, como lo comentó Julio Escandón, sí necesitamos pues una revisión también caso por caso. Ya igual se tiene un planteamiento general, ahora hay que ir también de llegar al tema particular para, regresando al tema del censo, para poder planificar de manera mejor y con esta planificación construir un buen programa con indicadores, con que sea evaluable, que sepamos qué tanto estamos atendiendo a las personas que son afectadas del sismo, pero también vimos todo este problema o esta manera en la que se atiende la emergencia y lo que puede derivar de ella, la falta de confianza que también se ha dado por la manera de atenderse en los últimos meses, y que ese es el gran reto que tiene la Comisión de Reconstrucción y que ese es el gran reto que tiene ese programa integral, y que justo la mejor manera en la que se puede corregir esa falta de confianza, como lo dijo Juan Manuel, pues es un poquito regresarle a la técnica, a los procesos, que me parece fundamental, o sea, volver a regresar a los profesionales, a que se dediquen, o sea, las cosas que son técnicas tienen que estar con los técnicos, no con los políticos que utilizan los recursos con fines electorales, sino con los técnicos que saben lo que se necesita para reparar los daños, en primer punto, y en segundo punto, construir este programa en conjunto, con la participación de todos, de tal forma que todos sientan que este programa integral de reconstrucción les pertenece y es suyo. Creo que también esa es una gran deuda que se tiene por parte del gobierno de la ciudad, por parte también de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en cómo procesó tanto la ley de reconstrucción como el presupuesto, y que ojalá sí nos llevamos pues esta experiencia negativa de cómo derivó en falta de confianza para la construcción de este programa integral que necesitamos. Y en ese sentido pues pasamos al siguiente punto, que al final pues es quien ejecuta y vuelve realidad todo esto que estamos hablando, que es justo la operatividad de la Comisión de Reconstrucción, ¿no? Y aquí en este sentido me gustaría preguntarles ¿cómo está actualmente la Comisión de Reconstrucción? Realmente una Comisión de Reconstrucción en donde tiene un comisionado, un cuerpo operativo bastante disminuido, unos subcomisionados que son honoríficos, realmente es funcional para dar seguimiento al universo de afectaciones que tenemos y para poder coordinar de manera eficiente a las autoridades. Puede funcionar en la manera en la que está concebida y con los recursos tanto humanos como materiales que dispone actualmente. En el caso de que no, ¿qué cambios necesitamos en la Comisión de Reconstrucción para dar resultados, para coordinarse mejor con otras dependencias? Y si tendríamos que llegar también a este extremo de darle dientes a la Comisión de Reconstrucción para que en este tema de coordinación que da, cuando hay alguna omisión o una falta de voluntad política y demás, porque también creo que es importante poner el contexto de que estamos viviendo en el contexto institucional y político de nuestra ciudad. No es el mejor momento de las instituciones de la Ciudad de México. Creo que ese es un tema que tenemos que reconocer. Entonces, si tenemos una Comisión de Reconstrucción que está atendiendo un tema gravísimo para nuestra ciudad, conociendo el estado de las instituciones que componen todo este andamiaje institucional, deberíamos también de llegar a esta posibilidad de darle dientes a la comisión para exhibir, en todo caso, a las dependencias que no están dando cumplimiento a esta directriz, a este programa integral que sale y que debe de coordinar la comisión. Lo hacemos de manera contraria, si están de acuerdo. Correcto, gracias. Bueno, nosotros pensamos que la comisión debe ser la cabeza. Hay un sinnúmero de acciones que no se identifican o se identifican de diferente manera según el ejemplo, si va a caer en manos de qué secretaría. ¿Cuál es la acción siguiente? Creo que lo único que ahorita está muy preciso es lo que está desarrollando el instituto, y no por otra razón, sino porque como es la parte de alta especialidad,
pues ellos tienen en sí el por qué desarrollarlo. Creo que la comisión, insisto, tiene que ser la cabeza, no puede manejarse sin tener dientes, estar aislada, porque se necesita que alguien coordine. Cada dependencia tiene asignaciones específicas, pero no debe de caer todo en otro sitio. Ir manejando, enviando la pelota de un lado a otro. Creo que eso inclusive debe ser un preludio para nuestro nuevo cambio de forma de gobierno que vamos a tener con las alcaldías, para que no tengamos de pronto, como hace rato se platicaba, 16 acciones diferentes. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el caso, voy a tocar un solo tema en especial, perdón que me desvíe, el agua. Cada delegación hace ciertas acciones aisladas, pero no tenemos un plan integral. Pensamos que el gobierno central debe de planear, definir y marcar la política a seguir. Y ya sobre eso la parte específica, en este caso las próximas alcaldías, ir desarrollando de manera operativa lo que tiene que hacer, y entonces sí tendríamos planes integrales que inclusive traspasaríamos ese muro que tenemos administrativo con todos los municipios con los cuales están conurbados con nuestra ciudad. Entonces yo insistiría, creo que la comisión debe ser la cabeza, como nos sucedió en el ejemplo de Renovación, que ellos se encargaban de todo y se llegaron a hacer acciones específicas. Obviamente que hablamos de otro México, hablamos de otras acciones, hablamos de otra tecnología, son cosas diferentes, pero simple y sencillamente es otro ejemplo más. Y sumar en ciertas acciones, porque ahorita la propia ley, cuando identifica el acceso a los recursos, habla de clase media y clase baja, que son definiciones un poquito muy abiertas. Creo que tratar de precisar para darle oportunidad a que participen otras ONAVIs que pudieran apoyar y desarrollar un sinnúmero de créditos que no se manejan por la política que tenemos en la Ciudad de México. Esa sería mi precisión. Bueno, sí, indudablemente tiene que haber una cabeza, pero una cabeza ejecutiva. Me voy a poner un ejemplo. Se va a hacer vivienda de interés social para la clase baja, que dice. Esta vivienda en el gobierno de la Ciudad de México se cataloga de popular y de social. Y va de 20, 25 y 30 salarios. Casi no lleva acabados. La incidencia de la estructura viene siendo más o menos el 45%, lo que es la estructura, porque casi no tiene acabados por esa razón. Y es una vivienda que llega entre 58 y 60 metros, 2 recámaras, etcétera. Bien, el reglamento de construcción incrementa los coeficientes de seguridad y se levanta la estructura un 30%. Entonces la vivienda que era de 20 salarios ya no va a alcanzar, no se alcanza a construir. Tiene razón el reglamento de construcción, debemos de preparar la vivienda para un sismo como el que acaba de pasar. Pero entonces, ¿qué pasa con los topes de vivienda? Ya no se hace vivienda porque no alcanza. Entonces la comisión debe de girar en un término de emergencia una instrucción directa, es decir, absorbas este sobrecosto, actualícese esto porque estamos rediseñando este tipo de vivienda que vamos a actualizar y no podemos dejarla pasar a que llegue a la asamblea o que empiece a jugarse con esto. Es aquí donde yo creo que la comisión es fundamental en un carácter ejecutivo. Probablemente esta actualización pudiera ser temporal, no lo sé, ¿sí? Pero debe tomar medidas de emergencia donde se diga, todas las viviendas que estamos construyendo en este momento tienen un sobrecosto. ¿Por qué? Porque yo mismo me doy cuenta que el reglamento estaba deficitario en su estructura es el acero y el concreto. Y entonces tenemos que reforzarla, eso cuesta. Si lo hago y lo permito, pues entonces tengo que solicitar, o no solamente solicitar,
exigir que se cambien los topes, tal vez momentáneamente, tal vez por emergencia, o que se cataloguen. No se hace, entonces, ¿qué pasa? El reglamento solo sirve para viviendas, como decías, no era que clase alta, para otro tipo de viviendas que absorben el costo y se deja de hacer esta vivienda y dejan de atenderse cerca de 2 millones, ¿sí?, de gentes que pudieran estar solicitando, que es el déficit más o menos de vivienda que hay. Entonces, este es un ejemplo. Lo mismo pasa con el agua, lo mismo pasa. Cada acción que toma una comisión de emergencia para solucionar un problema va a tener forzosamente que repercutir en otros sectores. Y si no tiene la autoridad esta comisión para que se hagan las cosas, va a ser muy difícil que se logren el propio reglamento o la propia comisión. Si no es así, por eso digo que es muy importante que esta comisión esté por sobre todos, ¿sí? Ese es un poquito el ejemplo. Coincido en el 100%. Hay una ley de reconstrucción, etcétera, etcétera, que, insisto, y encorcheta las facultades del propio comisionado y del personal que eventualmente labore y trabaje ahí. Estamos, si bien hace 8 meses fue el sismo, todavía tenemos gente, damnificados, personas, seres humanos a nivel de calle, viviendo en la calle, desbaratando el tejido social y sufriendo no solamente ellos mismos, sino con todos sus allegados y generando condiciones adversas. Reitero, la comisión debe ser la cabeza, sí, pero generando no un plan integral, que es muy curioso. Yo hablaría y recomendaría un plan maestro en donde se obligue transversalmente a las organizaciones, a los organismos, a los entes de gobierno que tienen funciones orgánicas a que cumplan con ello y que eventualmente todos juntos hagamos la gestión de riesgo. El destino ya nos alcanzó, hasta políticamente no le alcanza a la comisión y a este propio gobierno que en este momento está funcionando para que termine su programa de reconstrucción. Le queda 3 meses, sería a matacaballo. Mejor replanteemos con la cabeza de la comisión y hagamos una gestión integral de riesgo, con un plan maestro y subprogramas por sistemas vitales y estratégicos, siempre salvaguardando a la persona humana. Bien, creo que toda acción tiene que ser evaluada, eso es fundamental. La comisión que hoy en día está en funcionamiento, pues empezó su trabajo en marzo. A través de estos pocos meses hemos tenido un proceso de aprendizaje muy importante. Creo yo que en este momento la comisión ha logrado un cierto grado de madurez que tenemos que aprovechar. Es necesario aprovechar precisamente esa madurez que ha logrado la comisión, esa experiencia que ha logrado, para empezar a evaluar precisamente todas las acciones que se han estado aprobando a través de la comisión. Acciones que van para la reconstrucción del sistema de agua, acciones que van para toda la parte del sistema urbano, de las escuelas, de la parte rural, de la parte social, ¿sí?, en sí misma, para la parte que tiene que ver con la salud, ¿sí? Y en este momento hay un enfoque muy fuerte, muy especial, que se está virtiendo hacia lo que es la reposición de la vivienda. Entonces, a partir de todas esas acciones, creo que es el momento, en esta reflexión que se está haciendo aquí en esta mesa, y creo que es muy importante, por ello esta misma mesa, debemos empezar a evaluar ya todas esas acciones que se empezaron a aprobar, ¿sí?
Sí, a ver, la forma en que trabaja actualmente la comisión, digamos que son tres partes. Por un lado es la parte propiamente de la comisión, donde está el comisionado con 5 subcomisionados, y en el seno de esta comisión es donde tomamos las decisiones respecto a qué acciones y programas de trabajo que nos presentan las dependencias, autorizamos o no autorizamos para que ellos vayan a finanzas y gestionen el recurso. Mucha gente cree que el recurso lo tiene la comisión, eso no es cierto, el recurso está en finanzas, y nosotros simple y sencillamente autorizamos planes y programas. Está la comisión como una estructura orgánica, como una estructura de gobierno, que es la que se encarga de llevar toda la parte administrativa de la misma, en donde no somos más de 10 personas las que nos encargamos de recibir y atender todo lo que nos llega de los vecinos para tratar de distribuirlo entre las dependencias que así lo tengan que atender, y somos quienes les damos atención directa a la gente que así no lo quiere. Y por el otro lado, pues es el Consejo Consultivo de la Comisión, que se acaba de instalar, y que será un órgano, como lo dice su nombre, de consulta, en donde pondremos a consideración algunos temas y que simplemente nos darán su opinión para ver qué es lo que se dice en el seno de la comisión. Yo sí creo, efectivamente, que le podría faltar dientes a la comisión, si bien dentro de las facultades que nos da la ley dice que es ejecutar acciones de mando y coordinación, creo que hemos hecho más acciones de coordinación con las dependencias para tratar que ellos den la atención que le deben dar a las personas que así lo requieren, y no me dejarán mentir aquellos con los que hemos podido tener reuniones de trabajo. Yo no voy solo a las reuniones, normalmente me va a acompañar de gente de CEDESO, Consejería Jurídica, del Instituto para hacer las Construcciones, de todo el mundo, porque en la mesa, pues quienes tendrán que responder son ellos, porque a fin de cuentas son los que tienen el presupuesto, son los que tienen la atribución y son los que tienen la facultad para ejercer estas acciones que marca el programa. Entonces, sí me parece que habrá que hacer un replanteamiento bien, no solamente de la comisión, sino de la propia ley. Algo que nos preguntan muchos, bueno, ¿qué va a pasar ante el inminente cambio o fin de la administración? La gente está preocupada de si van a seguir o van a conservar los beneficios o los programas a los cuales están teniendo acceso ahorita. Me parece que es una de las principales cosas que tenemos que dejar muy definidas, que sin importar el fin de la administración y el cambio de gobierno, los programas continúen y la gente se sienta tranquila en ese aspecto. Muchas gracias. Mire, si están de acuerdo, voy a hacer como una recapitulación de todo lo que estuvimos escuchando y todos los acuerdos que llegamos en este eje de censos y comisión de reconstrucción, y abrimos así plan 1 minuto y medio cada uno para alguna intervención final, para no pasarnos tanto del reloj rojo que nos pusieron aquí enfrente. Hablamos de 3 temas, el primero de ellos fue el censo, ¿no? Aquí se dijo de lo importante que es que haya una coordinación entre las autoridades para que fluya la información, no solamente de las autoridades del gobierno central, sino de las autoridades delegacionales, para que tengamos un censo lo mejor integrado posible, que lleguemos a esta particularidad de caso por caso. Aprovechando, por supuesto, toda la información disponible, no solamente por parte de las autoridades, sino de las organizaciones de sociedad civil y los diferentes colegios especializados que aportaron o que tienen conocimiento específico en la materia para poder construir un diagnóstico pues consensuado, y por supuesto tener una plataforma que permita integrar toda esta información de manera ordenada, de manera sencilla, de manera accesible para todos aquellos que queremos dar seguimiento de cuál es el estado en el proceso de reconstrucción. Un censo, sabemos, y es también lo que se dijo en esta mesa, nos va a derivar en un buen programa integral o maestro de reconstrucción, que debe de ser eficiente. ¿Para qué? Para recuperar algo que coincidieron absolutamente todos en ese segundo tema, recuperar la confianza perdida por parte de las personas que están siendo atendidas, de las personas que son afectadas en las autoridades, producto también pues de todas estas cuestiones que han salido en los últimos meses, y que para poder recuperar esta confianza es necesario integrar la técnica, hablar
integrar las visiones de las personas que saben, de los expertos y demás, y no solamente eso, sino construirlo en conjunto con todos los actores involucrados para propiciar una confianza desde el momento en el que se expida ese programa integral de reconstrucción. Y finalmente, pues el canal, la cabeza de sector, que debe de tener bastante autoridad, que debe de tener dientes para poder lograrlo, para poder ejecutarlo, para poder coordinarlo, para poder mostrar los indicadores que se necesitan en cuanto a los avances y demás, sí debe de ser la Comisión de Reconstrucción, que justo tenga la fortaleza suficiente para dar seguimiento a las diferentes dependencias involucradas y que sea lo suficientemente sólida también y lo suficiente confiable para que abata, ¿no?, o mitigue esta preocupación que hay sobre el cambio también de gobierno que se hará. Entonces, si podemos aprovechar esta intervención final para igual redondear la conclusión y en todo caso, ya igual de manera concreta, si hay algo en la ley de reconstrucción que sea urgente modificar para llegar a estos objetivos, sería un cierre muy bueno de este eje después de que nos hemos portado muy disciplinados. Bien, la comisión tiene obligaciones extensas y facultades acotadas. Tenemos, con la participación de la sociedad en su conjunto, que además será el recipiendario de las bondades del trabajo de esta comisión, seguir trabajando juntos, no dejarlo solo, pero también nosotros como sociedad exigir. Tenemos derecho a la información, tenemos derecho a saber y con ese derecho a saber tenemos derecho a exigir. Esta ciudad tiene que ser resiliente, tiene que ser de todos nosotros y tenemos instituciones. Estamos en el Poder Legislativo, estamos en el Poder Ejecutivo y estamos como simples mortales, sociedad civil, que trabajar de la mano para hacer un México más vivo y más actuante. Bueno, yo creo que la Comisión de Reconstrucción debe tener toda la fuerza para hacerlo. Yo pondría una meta que a lo mejor pudiera sintetizar esto, tener un plano, no sé, al final, un plano de acciones en los 3 niveles, la preventiva, la correctiva y la de extinción o demolición que se pudiera dar. Ese plano pudiera tenerse con toda la información y pudiera ser la síntesis del diagnóstico que se tenga. No sé si puede ser un pronóstico presupuestal que daría un programa, pero yo creo que pudiera ser una buena meta tener ese plano de la ciudad y decir, esto es lo que tenemos, esto es lo que significa, son tantos comercios, son tantas fallas geológicas, son tantos derrumbes y rupturas hidráulicas que hay y son tantas viviendas. Ese plano pudiera sintetizar el diagnóstico de información y de ahí plantear en el cambio que vendrá transeccional, poder plantear un nuevo programa, si es que se da, ¿no? Es decir, aquí está, es lo que tenemos, es lo que nos dejó el sismo y está evaluado, ¿no? Gracias, señor. Bueno, creo yo, como ya se mencionó en el panel, que tuvimos ya casi 9 meses de conocimiento, de ubicación, de cambios. Ahorita lo más importante es retomar de aquí en adelante, aprovechar este periodo que le queda a la actual administración y dejar las bases, como dice Juan Manuel, para que se vaya desarrollando sobre un plan maestro y no tengamos que reinventar para el próximo periodo otra nueva forma de desarrollar las cosas. Nosotros estamos tratando de manejar directamente con todos nuestros asociados una metodología específica para que se sume a las acciones de gobierno, porque esto a final de cuentas se nos convirtió en una nueva especialidad. La reconstrucción no es construcción. En el punto de lo que es rehabilitación, no en lo que es obra nueva. Entonces tiene que desarrollarse sobre una
metodología y esperamos que en ese plan maestro se quede definido todas las acciones y todo el liderazgo que deberá de ejercer la comisión para que lleguemos a tener las acciones coordinadas a nivel secretarías y a nivel alcaldías. Les agradezco su atención. Sí, pues, yo simplemente agradecer la invitación a este foro. Me parece que nos llevamos muchas ideas, muchas experiencias que debemos de tener y de contemplar en el seno de la comisión. Me parece que en estos meses, a la par del trabajo que tenemos que desarrollar por las propias funciones de la comisión, habrá que trabajar en estas propuestas de modificación y de mejoramiento de este programa, de tal forma, bueno, pues de dejar esta certeza para la gente de que ante el cambio o fin de la administración próximo, pues puedan ellos continuar con el acceso a los programas. Bueno, yo concluiría con comuniquémonos para alcanzar el respeto, reconozcamos lo que hemos podido hacer y lo que no hemos podido hacer para alcanzar la confianza mutua y a través del respeto y la confianza mutua generemos precisamente este proceso de reconstrucción. Pues yo quiero agradecer a nuestros ponentes de esta mesa, de verdad, agradecerles también a todos ustedes, recordarles que esto es parte de una serie de diálogos en el que después el 19 de junio tanto quienes están aquí como ustedes, ojalá que nos puedan mandar a sus funcionarios, a sus estudiantes, a sus compañeros, colegas, a participar el 19 de junio en estos mismos ejes. Yo creo que entre más voces escuchemos, más podemos ayudar a enriquecer el trabajo de nuestras autoridades y entregarle el reconocimiento a Edgar Tungui, a Fernando Aguirre, a Carlos Sainz, a Juan Manuel Romo Blanco y a Julio Escandón. De verdad, muchísimas gracias, creo que fue una gran mesa. Y sigue la mesa que coordina nuestra amiga Dolores Franco también. Aquí les vamos a regalar unas revistas que nos acaban de entregar del CESOP. Muchísimas gracias también a la Cámara de Diputados por todas sus atenciones. Bueno, pues de esta manera concluye la mesa de trabajo, censos y funcionamiento de la Comisión de Reconstrucción, en donde los participantes informaron que de los 6 censos que se realizan actualmente en la Ciudad de México, llevan el 95% de avance, en donde el objetivo es que al final del primer semestre del año estén completos. Además afirmaron que se debería estar en plena construcción en todos estos frentes para poder tomar en cuenta diagnósticos y por supuesto ante ello generar propuestas para resolver estas soluciones, por lo que señalaron que se debe agilizar el procedimiento de asignación de recursos, ya que dijeron que la tramitología está parando precisamente esta reconstrucción. De esta manera, como usted pudo observar, fue cómo se desarrolló y se llevó a cabo esta segunda mesa de trabajo en este Palacio Legislativo de San Lázaro. Yo con esto me despido, no sin antes, por supuesto, agradecerle, como siempre, su atención. Hasta la próxima.